Imagina por un momento que todo el cuento de hadas que nos vendieron era, en realidad, el acto de apertura de un plan milimétricamente calculado. ¿Qué pasaría si la verdadera trama no gira en torno a un príncipe enamorado y una actriz ingenua, sino a un guión escrito años antes de que las cámaras se encendieran? Esta noche, el hombre que mejor conoce los primeros borradores de esa historia, Thomas Markle, rompe el silencio. Dice poseer correos electrónicos, páginas de diario y mensajes privados en los que una joven Meghan ya bosquejaba su gran jugada, convertir cada paso dentro de la casa de Windsor en un trampolín para su propio imperio mediático. Thomas ha callado durante casi 7 años, viendo cómo su imagen se desplomaba mientras su hija escalaba los peldaños de la celebridad global. Hoy, cansado de que lo tilden de oportunista y sediento de atención, contraataca con documentos que, afirma, desmontan la narrativa oficial. Y lo hace justo cuando Harry amaga con lanzar una nueva autobiografía que, según los rumores, pinta al padre de Meghan como el gran villano de la saga. ¿Coincidencia? ¿Venganza? ¿O el primer asalto de una guerra de relatos que podría redefinir todo lo que creemos saber sobre los Sussex? Quizá pienses que ya lo has escuchado todo: racismo institucional, prensa despiadada, protocolos asfixiantes. Pero, ¿y si aquellas lágrimas televisadas, aquellos titulares furiosos y aquella huida a California no fueran simples reacciones al dolor, sino movimientos precisos dentro de una estrategia largamente ensayada? Thomas promete pruebas que apuntan en esa dirección, y con ellas arrastra a la pareja más mediática del planeta a un territorio peligroso, el de las intenciones desnudas. Quédate hasta el final, porque si solo la mitad de lo que revela resulta ser cierto, podríamos estar ante el mayor engaño real de nuestra era. Pero antes de abrir esos correos y hojear esos diarios, retrocedamos al principio, al silencio estratégico que precedió al estruendo. Durante años, Thomas Markle fue poco más que una sombra en la historia de Meghan, un padre apartado, a ratos ridiculizado, a ratos convertido en lección moral sobre lo que la fama puede hacerle a una familia. Tras la boda de 2018, se recluyó en la costa de Rosarito y, salvo alguna entrevista dispersa, desapareció de los titulares. Para muchos, aquel mutismo se explicaba por vergüenza. A fin de cuentas, él mismo había posado para fotógrafos y vendido historias a tabloides. Sin embargo, Thomas jura que ese silencio no fue un castigo, sino una táctica: callar, observar y acumular piezas del puzzle hasta tener la imagen completa. El detonante de su ruptura con la quietud llegó hace pocas semanas, cuando supo, o eso asegura, que el príncipe Harry prepara un segundo libro de memorias. En esas páginas, dice, se repetiría el mismo guión: Thomas como villano, Meghan como víctima. Fue entonces cuando decidió sacar la caja fuerte, sus propias palabras, y abrirla a la luz pública. Dentro, alega, descansan correos fechados hasta 3 años antes del primer encuentro de Meghan y Harry, borradores de un blog nunca publicado, y anotaciones que describen, con sorprendente claridad, un plan de autopromoción apoyado en la institución más célebre del planeta. Según estos documentos, la llamada fuga real no fue un acto desesperado, sino el capítulo final de una estrategia concebida cuando Meghan todavía era Rachel Sane en Suits. Entre líneas se repite la misma idea: usar la fascinación global por la realeza para impulsar una marca personal que trascendiera cualquier papel de televisión. Thomas afirma que sus propias manos ayudaron a guardar aquellos papeles, sin comprender entonces lo que significaban. Ahora, dice, no está dispuesto a morir callado mientras otros escriben su epitafio. ¿Por qué hablar justo ahora? Además de proteger su nombre, Thomas admite un miedo mayor: que la verdad oficial quede sellada en la narrativa de un bestseller real. Si Harry lanza un nuevo libro y él no responde, el público absorberá una única versión, y su hija habrá ganado la partida del relato para siempre. Por eso rompe el pacto tácito de silencio y expone las primeras piezas. Mensajes donde Meghan supuestamente perfila un camino de salida, define su fase filantrópica y planea acuerdos con medios internacionales antes, incluso, de pisar el castillo de Windsor. Esta revelación inicial plantea una pregunta incómoda. ¿Y si el romance que conmovió al mundo fue solo la mejor escena de un libreto preparado con calma y frialdad? Thomas promete más detalles, fechas, remitentes, transcripciones completas, pero eso vendrá después. Porque el silencio ha terminado, y con él se abre la puerta a un terremoto que amenaza con desmoronar el mito. En la próxima parte, nos adentraremos en esa boda de cuento que, asegura Thomas, fue algo más que una unión de corazones, un movimiento maestro en el tablero de ajedrez. El 19 de mayo de 2018 millones de personas vieron a Meghan recorrer la nave de la capilla de San Jorge envuelta en seda blanca y escoltada, ironía suprema, por el príncipe Carlos, no por su propio padre. Aquella imagen se grabó como el clímax de un cuento de hadas multicultural, pero Thomas sostiene que fue, en realidad, el jaque inicial de una partida largamente planeada.
Según él, en los correos que ahora exhibe Meghan ya había escrito una frase escalofriante: la boda es la llave, el resto del castillo ya lo tengo mapeado. Thomas detalla 3 movimientos que, dice, confirman esa mentalidad estratégica. Control quirúrgico de invitados. Asegura que los asesores de Meghan filtraron cada nombre para evitar voces disonantes, incluido él, y reforzar un relato de unidad y modernidad. Vestuario como manifiesto. El minimalismo del vestido, lejos de la exuberancia real, proyectaba la independencia estilística de Meghan. No necesito la tiara, seré mi propia marca. Narrativa mediática cronometrada. La exclusiva con Vogue al poco de la ceremonia, las fotos oficiales pulidas hasta el último píxel y la inmediata agenda de actos solidarios dispararon su visibilidad global en tiempo récord. Para Thomas, todo fue un guión de imagen. La boda no sellaba una unión indivisible, sino un contrato simbólico con el público. El aplauso planetario otorgaba a Meghan la credencial perfecta para moverse, unos meses después, con total autoridad entre los gigantes del entretenimiento y la filantropía. Y mientras el mundo aún suspiraba por aquel beso real, los abogados de la pareja ya esbozaban registros de marca y borradores de acuerdos con plataformas de streaming. La postal romántica estaba completa. Faltaba, sin embargo, la jugada más arriesgada: transformar ese capital simbólico en un boleto de salida sin parecer traición. Y ahí comienza la verdadera metamorfosis. Apenas 13 meses después de la boda, los tabloides hablaban ya de insomnio en palacio, empleados que renunciaban, protocolos saltados y un séquito de asesores de crisis. Thomas asegura que esas tormentas no fueron accidentes, sino pasos de un guión que preveía la fractura como combustible narrativo. Según los documentos que guarda, Meghan clasificaba así su plan. Fase I. Legitimación. Boda real. Título de duquesa. Cobertura mundial. Fase 2. Fricción controlada. Demandas a tabloides. Entrevistas emotivas. Acusaciones de racismo que dividieran a la opinión pública y cimentaran su imagen de víctima valiente. Fase 3. Emancipación rentable. Renuncia selectiva a los deberes reales, mudanza a Norteamérica y firma de contratos multimillonarios con Netflix, Spotify y Disney. Todo ello bajo la bandera de la libertad. Thomas muestra borradores de nombres comerciales, Archewell entre ellos, fechados antes de que el Messit siquiera existiera como palabra. También emails donde asesores discuten cómo capitalizar la narrativa de resiliencia tras una hipotética salida. Para él, la historia oficial de un matrimonio asfixiado por la prensa es solo la hoja de ruta pública. En la privada, la meta siempre fue convertirse en una potencia mediática independiente. Y ahí surge el elemento que más inquieta a muchos observadores. ¿Hasta qué punto Harry estaba al tanto de este libreto? Thomas argumenta que el príncipe creyó estar tomando decisiones con su esposa, cuando en realidad se movía dentro de escenarios ya diseñados. Harry peleaba con la institución mientras Meghan ya había alquilado la oficina en California. Resume. La fase 3 se completó el día que el comunicado de Instagram anunció su nuevo modelo de trabajo. A las pocas semanas, representantes de Hollywood desfilaban por Vancouver Island y luego por Montecito. La corona no fue el techo, fue la catapulta. Pero si todo estaba escrito, ¿qué papel jugaba el padre en esa coreografía? En la siguiente sección descubriremos por qué Thomas cree que su propia caída pública era un eslabón necesario para blindar el relato de su hija, y cómo aquel movimiento lo convirtió en el testigo incómodo que ahora amenaza con voltear el tablero. Harry siempre fue el rebelde de la corona, el nieto que soñaba con una vida más simple, o eso parecía. Cuando conoció a Meghan, encontró a alguien que hablaba de libertad, impacto social y nuevos comienzos. Pero según Thomas, lo que Harry nunca vio venir fue la magnitud de la hoja de ruta ya escrita para él. En los correos que el padre asegura conservar, Meghan alude a un compañero ideal, alguien con poder simbólico para multiplicar alcance. Esos mensajes, fechados antes del primer café entre la actriz y el príncipe, insinúan que el amor de cuento llegó aderezado con cálculos fríos sobre influencia global. Harry, criado entre protocolos, creyó estar tomando las riendas al defender a su esposa de titulares tóxicos. No imaginaba que cada choque con la prensa fortalecía la narrativa de Meghan como heroína perseguida. Fuentes cercanas describen discusiones acaloradas en Kensington Palace. Harry presionaba para blindar la privacidad de su familia, mientras Meghan alentaba entrevistas selectas que reforzaban su nueva imagen compasiva. La tensión escaló cuando ella, según Thomas, comenzó a tomar decisiones sin consultar. Acuerdos con agentes de Hollywood, borradores de discursos y la famosa carta a su padre filtrada accidentalmente a la prensa. Para Thomas, Harry terminó atrapado en una partida que no comprendía del todo. Su lealtad chocó con un plan maestro que lo relegaba al papel de catalizador, el príncipe que legitima, el esposo que justifica, el escudo humano perfecto frente a las críticas.
Y cuando Harry finalmente apostó todo a la libertad, rompiendo con la institución que lo definió desde la cuna, ya era demasiado tarde para retroceder. La brújula moral que lo impulsó quedó fusionada con la estrategia de Meghan, lograr autonomía con la corona como sello de garantía. La foto arreglada con los paparazzi, el infarto de última hora y la silla vacía en la boda parecían, para el mundo, los actos de un padre desesperado por atención. Pero Thomas asegura que su caída fue orquestada para proteger la narrativa de la futura duquesa. En su versión, alguien de la órbita de Meghan filtró la oportunidad de las fotos, sabiendo que el escándalo lo haría quedar como un oportunista y facilitaría su exclusión. Aquella maniobra doble cumplía dos objetivos: borrar a un testigo incómodo y reforzar la imagen de Meghan como hija abnegada que avanzaba pese a la traición familiar. Después vinieron los años de silencio. Thomas cuenta que llamó, escribió y hasta voló a Londres sin respuesta. Mientras tanto, las entrevistas de los Sussex mostraban un retrato de padre problemático que justificaba el distanciamiento. Él, dice, tragó orgullo y dolor, hasta que la amenaza del segundo libro lo empujó a romper filas. Si Harry pensaba hundirlo en las memorias, Thomas decidió adelantarse, abrir el archivo y mostrar que sus errores jamás justifican, según él, la manipulación de una historia global. ¿Es su movida un acto de venganza o el intento tardío de limpiar su nombre? Quizá ambas cosas. Pero lo cierto es que su testimonio reaviva preguntas enterradas. ¿Quién controla de verdad la reputación en la era de las redes? ¿Hasta dónde llega el derecho de una celebridad a reescribir su pasado? Y si el padre fue pieza sacrificada, ¿qué ocurrió con los demás peones de palacio? En la siguiente sección exploraremos cómo empleados, asesores y viejos contactos de Hollywood quedaron atrapados en la tormenta perfecta que transformó a Meghan de actriz secundaria en potencia mediática. Mucho antes de que los flashes de la prensa británica se posaran sobre ella, Meghan ya entendía a la perfección el arte de la autopromoción en Hollywood. En los pasillos de los estudios, cuentan antiguos compañeros de suites, era la actriz que nunca dejaba una conversación sin intercambiar contactos. En las fiestas privadas del Soho House de West Hollywood, siempre hallaba el ángulo idóneo para aparecer en la foto correcta. A ojos de Thomas, todo formaba parte de una ruta previa, un ensayo general, cuyo libreto apuntaba a algo mucho más grande que un segundo o tercer personaje en una serie de abogados. Su blog de TIG fue la primera prueba palpable de ese diseño: lifestyle, recetas, moda ética y un discurso cargado de empoderamiento femenino que proyectaba a Meghan como algo más que actriz. Mientras el público leía consejos sobre vinos de Napa, en el backend del sitio, según correos revelados por Thomas, se discutían métricas de audiencia y alianzas pagadas que preludiaban acuerdos comerciales millonarios. Aquellos emails dejan ver reuniones con publicistas que ya barajaban estrategias de expansión en caso de dar un salto a Europa, años antes de que Harry entrara en escena. Luego llegaron los viajes discretos a Londres, muchos de ellos bajo el radar, para asistir a galas benéficas y semanas de la moda donde abundaban miembros menores de la aristocracia. Según Thomas, estas invitaciones no fueron pura casualidad. Surgían de agentes que veían en Meghan la candidata ideal para despertar titulares de diversidad dentro de una monarquía todavía muy blanca y tradicional. En sus diarios personales, que Thomas jura haber leído, aparecen reflexiones sobre fusionar carisma de Hollywood con el aura de la corona y advertencias para evitar encasillarse en roles secundarios. Las piezas ya encajaban. La culminación de ese ensayo fue la selección de causas sociales de alto impacto, ONU Mujeres, World Vision, y una gira humanitaria a Ruanda en 2016 acompañada por un fotógrafo profesional, material que meses más tarde ilustraría perfiles de revista en los que Meghan emergía como la activista global que conquistó el corazón del príncipe. Todo apuntaba a un mismo objetivo: construir un relato de compromiso altruista que pudiera monetizarse, o, al menos, capitalizarse, cuando se abriera la puerta adecuada. Ese momento, por supuesto, llegó con la boda real. Y fue entonces cuando el ensayo se transformó en estreno mundial. Pero el debut traía un segundo acto mucho más lucrativo: la guerra de la imagen, una ofensiva de rebranding que convertiría la notoriedad real en cheques de 8 cifras. Sección 7: La guerra de la imagen, rebranding, control y millones. Enero de 2020. Con un post de 6 párrafos y un logo minimalista en Instagram, los Sussex detonaron el sismo conocido como Mexit. La nota hablaba de independencia financiera y nuevo modelo de servicio, pero tras esas frases, asegura Thomas, había meses de negociación con gigantes del entretenimiento y despachos de abogados corporativos. El sello Archewell nació casi al instante, acompañado por una batería de registros de marcas que abarcaban desde producciones audiovisuales hasta productos de bienestar. Para el público fue una sorpresa. Para algunos ejecutivos de Hollywood, un simple paso 2 de un contrato encarrilado hacía tiempo. Los titulares siguieron en cascada: acuerdo con Netflix estimado en $100 millones,
podcast exclusivo en Spotify, narración para Disney Nature y colaboración con Procter & Gamble. Meghan se presentaba como creadora de contenido con propósito, pero en los foros de la industria se comentaba que la pareja traía un activo invaluable: la intriga detrás de Palacio. Cada documental, cada serie infantil, cada podcast sobre resiliencia venía salpimentado con la expectativa de un adelanto jugoso sobre la vida real. Thomas afirma que la maquinaria de relaciones públicas que blindó estos contratos fue la misma que activó demandas millonarias contra tabloides británicos, creando un entorno en el que la crítica se volvía riesgo legal y la narrativa oficial quedaba en manos de comunicados estratégicos. Al mismo tiempo, equipos de redes sociales coordinaban campañas para amplificar hashtags de apoyo y neutralizar tendencias negativas. Quienes cuestionaban la autenticidad de Meghan eran tachados de misóginos o racistas. Las dudas en torno al destino de las donaciones de Archewell se diluían entre comunicados celebratorios y fotos virales de causas benéficas. El tablero mediático se convirtió así en un juego de suma cero: o apoyabas la reinvención inspiradora de los ASICs o formabas parte de las fuerzas oscuras que, según la pareja, buscan destruirlos. Y mientras el debate ardía en Twitter, los números subían: reproducciones, patrocinios, columna de ingresos. Para Thomas, la operación confirmaba sus temores. La corona había sido la chispa inicial, pero el combustible real era un branding cuidadosamente ingeniado mucho antes del "sí, quiero". Sin embargo, toda guerra de imagen deja trincheras abiertas. Exasesores de Palacio, periodistas desencantados y antiguos amigos de Hollywood empezaron a romper el silencio, hablando de endas sofocantes y de un entorno increíblemente controlador. Cada nueva voz alimentaba la hipótesis de Thomas. Meghan no quería abandonar la fama, sino redirigirla bajo sus propias reglas, convertida en empresa viviente. ¿Pero fueron realmente ignoradas las señales de advertencia? En la próxima sección veremos cómo, de acuerdo con varias fuentes, la mismísima reina Isabel II y altos cortesanos levantaron banderas rojas, solo para ser desoídos en nombre de la imagen perfecta. En los salones privados de Balmoral y en los corredores alfombrados de Buckingham, los rumores viajan más rápido que el protocolo. Varios cortesanos veteranos revelan que, meses antes de la boda, la reina Isabel II expresó reservas discretas. «Hay demasiada prisa y demasiadas cámaras», habría dicho con su característico tono lacónico. No era un veto, sino una invitación a la cautela. Pero la maquinaria del entusiasmo ya estaba lanzada, y cualquier duda sonaba a nostalgia anacrónica. Según un exasesor de Palacio, la soberana pidió informes sobre la trayectoria mediática de Meghan, su blog, sus alianzas con celebridades y, sobre todo, su relación con la prensa estadounidense. El dossier señalaba un patrón claro: cada pico de exposición iba seguido de un movimiento de marca personal. Aún así, se optó por confiar en la narrativa de modernización de la corona: diversidad, frescura, un romance global que reencantaría al Commonwealth. Los síntomas se multiplicaron tras la boda: apariciones sorpresa en paneles feministas sin previa consulta, discursos improvisados sobre política estadounidense y un flujo de comunicaciones privadas entre Montecito, Los Ángeles y varios estudios de Hollywood. Consejeros de la reina alertaron sobre el riesgo de celebrificarse más rápido de lo que la institución puede absorber. Pero para entonces, Meghan y Harry ya habían descubierto el poder de hablar por cuenta propia, sin filtros palaciegos. El resultado fue un inevitable choque de trenes: tradición contra reinvención, confidencialidad contra transparencia selectiva. Las alarmas internas quedaron sepultadas bajo la ola de aplausos mediáticos, hasta que, 2 años después, el Mexit confirmó los peores temores. Para Thomas, aquello no fue una escapatoria desesperada, sino la materialización de un esquema que la reina vislumbró, pero que nadie quiso detener: la corona como plataforma desechable. Con la monarquía aún tambaleante, la pregunta que emergía era obvia: ¿fue el amor auténtico o parte del libreto? Y ahí entra en juego la pieza más frágil, y tal vez más explotada, de todo este tablero: el propio Harry. Los retratos oficiales mostraban a una pareja cómplice, risueña, acariciando el vientre de un futuro heredero californiano. Para buena parte del planeta, aquel brillo en los ojos de Harry era prueba suficiente de genuino enamoramiento. No obstante, quienes frecuentaban la trastienda del palacio recuerdan conversaciones cargadas de tensión. «Harry, esto es demasiado rápido», le decía a su círculo íntimo. El príncipe, ansioso por proteger a Meghan del acoso mediático que marcó su infancia, respondía con un mantra: «Prefiero perderlo todo antes que verla sufrir». Thomas interpreta ese fervor protector como el eslabón clave que permitió ejecutar la escapatoria. En sus supuestos correos, Meghan escribe que la empatía de Harry es nuestro mayor escudo. No sugiere que el amor fuera falso, más bien, plantea que la emoción se convirtió en palanca estratégica. Cada titular agresivo reforzaba el lazo entre ellos y alimentaba el argumento de huir.
Con el tiempo, sin embargo, emergieron grietas. Fuentes cercanas al príncipe describen momentos de confusión al descubrir negociaciones avanzadas con plataformas de streaming de las que él no estaba al tanto. Sentía que la historia se escribía sin mí, confió a un amigo militar. Aún así, su deseo de proteger a su esposa lo llevó a firmar la renuncia a los honores militares y a aceptar un futuro incierto lejos de la Guardia Real. Hoy, instalado en Montecito, Harry ha cambiado guardias ceremoniales por surf al amanecer y acuerdos de producción ejecutiva. ¿Fue cómplice desde el inicio o prisionero de un plan maestro? La respuesta, quizá, se halla en las memorias que amenaza con publicar. Si las páginas futuras repiten la versión de víctima perseguida, Thomas jura responder con documentos donde el amor se entremezcla con frases demoledoras sobre sinergia de marca y capital reputacional. Y es que, si algo prueba esta historia, es que los cuentos de hadas modernos no se escriben con tinta azul, sino con contratos, y algoritmos de tendencia.